Llegaste a jugar con los más grandes y te preguntaba, ¿Messi es tan bueno como dicen? Es muy, muy bueno. Él ve a todo el resto de jugadores en cámara lenta. Él va a su velocidad normal, pero todo el resto que competimos contra él íbamos en cámara lenta. Era impresionante. ¿Cómo tú superas las lesiones como jugador profesional para tú poder continuar y finalmente ser exitoso? Jugando eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica. Justo me lesiono, tuve fractura de peroné y del tobillo, de los ligamentos del tobillo deltoideo. Mi cabeza ya estaba proyectándose y ya estaba encontrando una motivación para poder recuperarme lo más rápido posible. ¿Y cuál era esa motivación? Llegar al Mundial. De enfrentar a gigantes como Messi, Kaká y Ronaldinho a convertirse en referente de disciplina y liderazgo dentro y fuera de la cancha, Fabián Vargas ha vivido una carrera que lo llevó a ganar títulos en equipos históricos y a ser capitán de su selección. En este episodio hablamos de lo que significa competir al más alto nivel y cómo la disciplina y la visión a largo plazo marcan la diferencia en el deporte y en la vida. Quédate hasta el final porque descubrirás enseñanzas que van más allá del fútbol. Cómo una persona puede desarrollar la disciplina financiera cuando está en una carrera, por ejemplo, como el fútbol. Fabián, aprecio muchísimo el tiempo que has venido aquí. Y estoy muy emocionado para hoy, porque eres el primer futbolista profesional de alta élite con el que me he sentado a entrevistarlo y a hablar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sé que jugaste fútbol, entonces me imagino que también por eso conectamos de una. Claro que sí, claro que sí. Te preguntaba detrás de cámara, porque llegaste a jugar con los más grandes, Messi, Iker Casillas. Le ganaste a Kaká. Sí. Es decir, a Ronaldinho. Imagínate, es decir, estamos hablando de el más alto nivel de la historia del fútbol. Entonces, ahí competiste. Y te preguntaba que si Messi es tan bueno como dicen. Es muy, muy bueno. De verdad que esta pregunta me la hacen mucho y se ha generado esa comparación a nivel global entre quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo. Y yo les decía, a estos tipos hay que disfrutarlo porque lo que han hecho en la industria del fútbol es maravilloso. Y cuando me preguntan qué es Messi, yo les digo Messi, yo muchas veces lo que veo de él es que es como en la película Matrix, cuando veías que Neo veía todo en cámara lenta, las balas, así veo o siento yo que Messi ve al resto del mundo. Él ve a todo el resto de jugadores en cámara lenta. O sea, él va a su velocidad normal, pero todo el resto que competimos contra él íbamos en cámara lenta. Era impresionante. Pelotas que uno ya veía ganadas, que muchas veces las había ganado uno con otros rivales y él llegaba y te la punteaba o te hacía una velocidad o te frenaba a otra velocidad totalmente distinta. Siento que él ve el mundo así. Lo ve en cámara lenta y por eso marca tanta diferencia. Claro. En el caso tuyo, yo estoy totalmente de acuerdo y ahora que, bueno, yo pasé la vida entera viendo a Messi contra Ronaldo. Empecé a ver fútbol cuando Ronaldinho estaba en Barcelona. Al final, cuando pasó de Barcelona a Milán. Ahí fue cuando empecé a verlo y a seguir el fútbol más bien, porque es, como te dije, soy de República Dominicana. República Dominicana es conocido por béisbol, no por fútbol, ¿verdad? Yo era como que el chico raro, como que y este tipo... porque le gusta una pelota más grande. Exactamente, y este tipo porque juega con la pelota con los pies en vez de con las manos. Pero bueno, entonces ahí fue. Pero ahora yo le tenía una rabia a Cristiano Ronaldo, porque era como que este man mete goles contra el Barça y yo soy el Barça, ¿verdad? Entonces me daba rabia, pero ahora de grande es como que increíble la época en la que uno pudo ver a estos dos gigantes competir al más alto nivel y por años. Sí, y ahora que la carrera se acaba es como que me da nostalgia. Precisamente por eso yo le decía a la gente, a estos tipos hay que disfrutarlos, porque esa rivalidad que se generó creo que les sirvió también a ellos. Claro. Yo estuve en ese prime de los dos en España, cuando uno estaba en el Real Madrid y el otro en el Barcelona. De hecho, la camisa que yo tengo de Cristiano Ronaldo es la número 9. No es la 7, fue cuando recién estaba llegando a la liga y le tocó utilizar ese número porque el 7 lo tenía Raúl, exacto. Y me tocó vivir esa rivalidad porque uno veía el partido del Real Madrid y veía que Cristiano hacía 3 goles, ya sabía que Messi iba a salir a hacer 4 goles. Entonces
fue muy linda verla porque primero creo que el mensaje que mandaron los dos ha sido un mensaje totalmente distinto de personas luchadoras, de personas que quieren superarse cada vez más, Ujú. que tienen una carrera impoluta en todos sentidos. Si te das cuenta, han sido unos jugadores integrales no solo futbolísticamente, sino como personas, con familias muy bien estructuradas, Ujú. cero escándalos. Entonces creo que ese mensaje es muy bonito para o sea, para todas las personas, pero para los que quieren emular o tener ídolos, creo que esos son los ídolos que realmente quiere tener uno, en todo el sentido de la palabra. Y lo que han hecho fue maravilloso. Mantenerse en el tiempo queriendo Claro. ser los mejores es muy difícil. La mayoría de futbolistas grandes tuvieron una época corta, Ujú. no tan larga en el tiempo. En cambio, estos tipos llevan 15 años al más alto nivel. Claro. Y bueno, es decir, ahora me vienen muchas cosas a la cabeza, momentos que yo viví enfrente de la televisión, gritando en la televisión, porque o uno le metía gol al otro y era una locura, era como que era la relación tóxica, yo digo. Sí, sí, pero para ellos Sí, era una sí, relación tóxica, pero se alimentaban claro. cada uno de lo que hacía el otro. Y de Sí, sí, hecho, sí. en entrevistas lo han dicho. O sea, para mí fue importante tenerlo a él porque era mi competencia, era mi rival, era el que tenía Claro. que vencer, y eso les daba una motivación extra para mantenerse al Sí. mejor nivel. Es como ir al gimnasio con un amigo tuyo a darle y tú ves que el amigo tuyo levanta más y Mete tú, más, y tú, así te estés rompiendo por dentro, claro. Sí, sí. pero genera una motivación para cualquiera. Sí, sí. Pregunta. Quiero hablar de la carrera tuya, de cuando le ganaste a Kaká en el AC Milán. ¿Qué se sintió eso, a ganarle a un equipo tan fuerte? Fue lindo porque esos enfrentamientos que nos tocaba Suramérica contra Europa Ujú. son complejos porque obviamente vas a enfrentar a equipos que están mejor estructurados, que económicamente son más fuertes. Yo lo sentía, y cuando íbamos a competir nosotros sentíamos que era David Goliat. contra Goliat. Y de los técnicos, los líderes que yo tuve en ese momento apelaron a la parte anímica nuestra, no tanto a esa deportiva, no tanto a Mm. la profesional, sino más a la anímica, para poder superar un obstáculo que veíamos que eran superiores, pero que habían cosas de las que nosotros nos podíamos pegar que ellos de pronto ya no sentían, y eran el hambre de gloria, Mm. el hambre de querer ser el mejor. Ellos ya habían ganado muchas cosas, y de Claro. pronto eso lleva al ser humano a entrar en una zona de confort, que ya no peleas, ya no compites de la misma forma, y a eso apelaron Mm. nuestros directores técnicos en su momento. Digamos, esa contra el Milan, el mensaje fue: está tu familia, es tu prestigio, es quedar en lo más alto Mm. de la historia del fútbol. Si les ganamos a este equipo, no nos van a olvidar nunca. Entonces se apeló más a esa parte anímica para poder dar la milla extra y Sí, sí. ganarles. ¿Qué se siente, es decir, qué se siente estar enfrente de miles y cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo, todos gritando, gol, ganaron, victoria? ¿Qué se siente eso? Es muy emocionante, realmente es... yo lo siento como un privilegio. Mucha gente puede sentir que es presión, pero para mí la presión es un privilegio, este Ujú. tipo de presión, porque primero, con el trabajo que nosotros hacíamos, que es un trabajo muy bien pago, pero que al final o sea, es un orgullo para uno poder vivir de lo que uno ama. Claro. Entonces, ya empezando por eso, es hermoso entrar a un estadio y que miles de personas estén gritando tu nombre y estén emocionados por un don que tienes, Ujú. y que tuviste esa posibilidad de llegar a ser profesional y de entregarle alegrías a la gente. Eh, Cuando yo estaba ahí, cuando yo salía a la cancha, para mí era maravilloso saber que con ese don que yo tenía, que yo salía a disfrutar, iba a ser felices a millones de personas, Ujú. con historias que ahora me doy cuenta, para mí eso es lo más bonito y es el pago más bonito que puedo tener. Yo me he encontrado a personas que me dicen: Fabián, cuando en tal partido mi papá me llevó por primera vez al estadio, me enamoré del equipo. Lamentablemente mi papá falleció, es el último recuerdo que tengo Wow. con él. Entonces,
encontrar historias tan bonitas como estas donde me dicen, para mí ese recuerdo de ese partido con ustedes es el más lindo que tengo porque fue el último que viví con mi viejo y es lo que más atesoro. Entonces hay muchas historias detrás de simplemente un partido, 22 hombres corriendo detrás de una pelota que uno no se entera, pero que están ahí y que cuando uno se da cuenta de verdad que es un premio muy bonito de decir, carajo, todo lo que puedo generar o lo que generamos nosotros a través Sí. de esta pelota. No. Es decir, me pone emocional porque pienso en varias ocasiones y que el fútbol era bonito y triste a la vez. Era como que, como te dije, una relación tóxica. En el caso mío, para que tengas una idea, yo me lesioné de todo. Quiero hablar de lesiones ahora porque yo sé que los fracasos, yo veo las lesiones ahora de más grande como fracasos en el mundo de negocios, ¿verdad? Sí. Que uno tiene que saber cómo superarlas, pero a veces esos fracasos no se superan por alguna razón. Para que tengas una idea, este tobillo fue el primer tobillo que yo me rompí a los 15 años. Me dije, de los dos lados, me lo rompí así como al revés. Así. Ay, carajo. Sí. El doctor me dijo que no iba a volver a correr. Eso fue a los 15 años. Obviamente me recuperé. El segundo rotura de tobillo fue este. Ah, cara, pero que seguía jugando fútbol Pero él, como te dije, jugaba muy físico. Entonces entraba muy duro y en realidad era por culpa mía por excederme. Claro. No querer perder una pelota y eso es lo que me pasaba. También me patearon los dientes. Estos dientes no, pero sí, hice diseño de sonrisa, pero los dientes me lo patearon, me lo patearon para atrás. La espalda también, esta rodilla casi me la rompo, el portero me choca. He pasado varios momentos en el fútbol que han sido dolorosos, pero gracias a Dios lo he podido superar y seguir adelante. La última, y mira, lo que voy con esta historia es lo siguiente. La última que me lesioné fue el dedo gordo del pie izquierdo, la lesión más tonta, y solito. Con la punta de la cama. No, jugando fútbol. Lo voy a poner en video aquí, pero solito en el sentido de que era en training, en un entrenamiento normal. Me pasaron una pelota y yo lo que tenía que hacer era seguir por la banda y a mí me dio la gana de entrar al centro. Y entonces como que me tropecé y entonces intenté recuperarme y No, súper tonto. Esa rotura fue en 2016 y por esa rotura entonces le dediqué más tiempo a redes sociales y el negocio floreció. Fue por esa lesión. Si en esa lesión Pero viste, no hubiese estado aquí. una oportunidad que apareció de Claro. algo que podría ser una desgracia. Correcto. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo tú superas las lesiones como jugador profesional para tú poder continuar y finalmente ser exitoso? Yo te voy a hablar desde mi caso personal de una lesión grave que tuve en el 2009, 5 de septiembre del 2009, jugando eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica. Estábamos jugando contra Ecuador, acá en Medellín, y uno de los sueños que tiene uno como futbolista es representar a su selección y estar en el certamen más importante a nivel global, que es el Mundial de Selecciones. Y justo me lesiono, tuve fractura de peroné y del tobillo, de los ligamentos del tobillo deltoideo. Y mira que a mí me pasa algo y fue que yo empecé la recuperación, inmediatamente me lesioné. Pasa la jugada, yo siento que ya hay una fractura, yo levanto el pie así y esto me cae desde acá, porque la fractura fue acá, me cae, o sea, cae el pie así. Y yo me lo agarro así y ya empiezo a pensar, eso fue en el 2009, el Mundial era en junio del 2010, Sí. fue 5 de septiembre. Y yo empiezo a pensar, esta lesión lleva 6 meses de recuperación. Estamos en septiembre haciendo una buena recuperación, más o menos para marzo, abril, yo ya tengo que estar jugando, alcanzo a tener 1 mes y medio para llegar al Mundial. Mi cabeza ya estaba proyectándose y ya estaba encontrando una motivación para poder recuperarme lo más rápido posible. ¿Y cuál era esa motivación? Llegar al Mundial. O sea, yo estaba en la cancha y estaba con el pie así, mis compañeros desesperados, agarrándose la cabeza, pidiendo el servicio médico, y mi cabeza ya estaba pensando en cuánto tiempo yo ya iba a estar jugando, y era porque tenía una motivación. Entonces yo creo que para poder superar algo uno tiene que encontrar
una motivación superior que te lleve a trabajar. Mi cabeza ya, o sea, no estaba pensando en el dolor, porque había, aunque tenía adrenalina en el cuerpo en ese momento, había dolor, pero era pensando en eso, en que me llevaba 6 meses, la fecha que me iba a recuperar y cuánto tiempo tenía para prepararme para llegar al Mundial. Claro. Entonces, tú te enfocaste en la solución y no te pusiste a lamentar en el problema. Exactamente. Eso es, creo que una lección clave y eso me parece es decir, yo creo que soy la persona hoy en día porque también el fútbol, es decir, fue así. Las enseñanzas del fútbol. Es como que, en mi caso, era contracorriente, porque obviamente es República Dominicana, imagínate. Y mi papá quería que yo fuera ingeniero y que jugara pelota. Fui todo al revés, la oveja negra en la familia. Entonces, en el caso tuyo a propósito, ¿cómo fue al principio? ¿Te apoyaron al principio en tu carrera de fútbol? ¿Te motivaron o te dijeron no y después se dieron cuenta que eras bueno? Mira, mis papás son parte fundamental en todo lo que ha sido mi carrera y mi parte personal. Vengo de una familia muy trabajadora que viene desde abajo, pero que empezó a ganarse las cosas a punta de trabajo, de ir a buscar las oportunidades. Y tanto mi papá como mi mamá vieron en el fútbol no la posibilidad, como pasa ahora con los padres, de que yo fuera el salvador de la familia, el que lo salvara económicamente, sino que vieron en el fútbol la posibilidad de que el fútbol me salvara a mí. ¿Por qué te digo eso? Porque el barrio donde yo vivía es un barrio popular, un barrio donde hay muchas problemáticas, como en la mayoría de barrios de nuestro país y de muchos países en el mundo, donde en la esquina veías a los muchachos consumiendo drogas, en otro lado armando los grupitos, las bandas delincuenciales, y que muchos de mis amigos terminaron en esa situación. Entonces mis papás vieron en el deporte y en este caso en el fútbol, que era lo que yo amaba. Yo era enfermo por la pelota, comía con el balón, hacía tareas, yo estaba haciendo tareas y estaba con la pelota, dormía con una pelota. Entonces, como vieron que amaba tanto el fútbol, vieron en el deporte la posibilidad de que se convirtiera en un acompañante en la formación mía. Eso era lo que buscaban mis padres, que yo pudiera tener la mejor formación. Me habían dado educación, me habían llenado de valores, pero encontraron que en el fútbol me podían alejar de muchas problemáticas sociales. Entonces, creo que eso para mí fue fundamental y el apoyo de ellos estuvo siempre. Pero era encaminado a eso, a tener una formación integral. Cuando ellos ya me ven con esas ganas, ese deseo y que tenía un talento superior, diferencial al del común de los futbolistas, ellos para los viajes hacían esfuerzos para acompañarme o para poder pagar el viaje a Venezuela o el viaje a Cali o a Bucaramanga. Y teniendo 16 años me llega la opción de ir a probar a un equipo profesional, que era al América de Cali. Ya había probado acá en un equipo en Bogotá, pero realmente no vi que pudiera haber futuro, y mis papás siempre me dijeron, nosotros lo apoyamos en lo que usted quiera hacer. Me dijeron, ¿qué quiere hacer? Le dije, quiero terminar mis estudios. Y me faltaban 4 meses para graduarme de bachiller y les dije, termino mi bachillerato y ahí vemos qué hacer. Me dijeron, está bien. A los 4 meses, recién graduado, llega esa opción de ir a Cali y me sientan mis papás, se sentaron con ellos los representantes del equipo, les dijeron qué querían hacer y era una prueba, ir allá, y mis papás se sientan conmigo y me dicen, mijo, ¿qué quiere hacer? Les dije, es mi sueño, yo quiero ir detrás de mi sueño, estamos con usted, lo apoyamos 100% lo que necesite, lo que esté a nuestro alcance. Lo único que me dijeron y que me pidieron, y que creo que fue uno de los consejos más bonitos que me pudieron dar, es no deje nunca el estudio de lado. Lo único que le pedimos es que siga sus estudios superiores. Y ahí arranqué con una maleta llena de sueños, medias viejas, guayos rotos, me monté en el bus y me fui para Cali detrás de mi sueño, pero fue gracias a ese apoyo incondicional que tuve de mis padres. Qué bueno, qué lindo eso. En el caso tuyo, en tu carrera, llegaste a jugar en La Bombonera, uno de los estadios más intimidantes que los fanáticos es una total locura. ¿Qué se siente eso? Y antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy,
Más del 70% de todos ustedes que ven el podcast aquí no están suscritos. Así que si no te quieres perder ninguno de los episodios de Actitud Millonaria ni de los sorteos que nosotros hacemos todas las semanas, asegúrate de suscribirte aquí más abajo y encender la campanita. De esta forma no te pierdes ninguno de los episodios que hacemos todas las semanas. Y así vas a poder aprender a aumentar tus finanzas, generar ingresos a través del internet, obtener la libertad financiera, mejorar tu salud, tus emociones y tus relaciones, con el fin de tú poder construir tu propia actitud millonaria, al escuchar historias impactantes para que tú puedas trabajar en tu propio desarrollo personal. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. Te digo que ese estadio es mítico. Es mítico y realmente genera la barra de la hinchada de Boca, se llama el jugador número 12. O sea, sí. Precisamente porque se terminan convirtiendo en un jugador más. Yo te voy a contar una anécdota de algo que me pasó. Primero te cuento cómo me enamoré yo de ese equipo. Yo voy en el año 98 con una selección Colombia sub-20. Ya habían 3 colombianos en el equipo, Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez y Chicho Serna. Nos invitan a ver el partido y lo que yo viví a nivel energético en esa cancha como hincha, o sea, estando en la tribuna, no lo había vivido en ninguna parte. Lo que me generó la emoción, y yo ese día declaré que iba a jugar en ese equipo. Lo declaré, o sea, lo sentí. Después yo guardo ese recorte en una entrevista que me hicieron porque para mí la fuerza de la palabra es importantísima, y ese día yo declaré que iba a jugar en Boca Juniors y se convirtió en un objetivo para mí. Estando yo en Boca, tengo un paso por Brasil, en Internacional de Porto Alegre. Nosotros habíamos competido contra ellos en una semifinal de Copa Sudamericana el año anterior. Los habíamos eliminado. Cuando llego a Brasil, ellos empiezan a hablarme de lo que vivieron en la Bombonera. Y esto es para mostrarle a la gente lo que genera, la pregunta que me hiciste, lo que genera el estadio, la hinchada y la mística del equipo en sí. Y es que ellos me dicen gringo, allá al extranjero le dicen gringo, y me dicen gringo, cuando nosotros jugamos contra ustedes, nosotros dijimos, si a ellos les hacemos un gol primero en la Bombonera, les manejamos el partido y les vamos a ganar. Resulta que ellos nos hacen gol en la Bombonera, y resulta que allá en la Bombonera, cuando te hacen un gol y vas perdiendo, la hinchada no es que te empieza a chiflar ni nada, sino que alienta muchísimo más. Y empieza ese estadio a saltar, y resulta que ese estadio, el piso, cuando la gente empieza a brincar, tiembla. Allá le dicen no tiembla, sino que late, porque es un corazón, o sea, es un estadio viviente y tiene un corazón. Y estás en el campo y es un temblor de, no sé, de 7, 8 grados, o sea, durísimo, se te mueve el piso así, que es algo que solo vive uno en ese estadio. Y me dicen mis compañeros, cuando hicimos el gol, nosotros dijimos, ya está, a estos tipos les ganamos. Y empieza eso a moverse de esa forma, y ellos empiezan a ver la gente gritando, y por la infraestructura de la cancha, que es así, sientes a la gente encima. Y me decían, gringo, nosotros cuando vimos eso, que dijimos, este estadio se nos va a caer encima. Y empezamos a mirar dónde quedaba la salida para saber hacia dónde teníamos que correr cuando este estadio se viniera encima. En 5 minutos después del gol que nos hacen, les hicimos 4 goles. 4 goles. Terminamos ganándoles 4-1, pero fue porque los tipos se desconcentraron totalmente, o sea, dejaron de pensar en el partido, y lo que generó la fiesta, la euforia de la gente los sacó totalmente. Entonces, ese día yo comprobé por qué es el jugador número 2, porque realmente juegan. Mira lo que le generó a un rival fuerte, un rival que después terminó siendo campeón de Copa Libertadores, que ganamos el Mundial de Clubes en Japón, pero los desconcentró de tal forma que terminamos dándole vuelta al partido y eliminándolos. Increíble. Ahí creo que hay una lección de vida muy importante, es el enfoque tuyo es extremadamente importante.
No te puedes dejar Total. Si desviar. lo pierdes, Claro. pierdes el objetivo y se acaba absolutamente Claro, imagínate todo. empezar a ganar el partido 1-0, tienes ventaja, tú tienes un plan en la Claro, un cabeza plan. Y lo y, perdieron y totalmente. lo perdieron el plan Lo perdieron, completamente claro. por el ruido, Sí. por el ruido completo. Qué locura. Pregunta, ¿cuál ha sido ese gol favorito tuyo que tú has hecho y qué se sintió? Hice goles. Yo no era de hacer goles porque mi Ujú. posición pedía otra cosa y mis características eran otra, era más de recuperar Sí. la pelota, de ser el eje del equipo, de Ujú. ser el chico rudo del mediocampo. grupo, el mediocampo, el fuerte, el que defendía a los compañeros. Pero los goles que hice fueron muy, muy lindos. Pero hay uno en especial por lo que generó. Y no fue el más bonito, pero a mí me gusta contarlo porque le muestra a las personas que a pesar de las adversidades puedes sacar la fortaleza para sobreponerte. Y es que yo jugué en el América de Cali. El América de Cali, en la ciudad hay dos equipos, está el Deportivo Cali. Entonces siempre hubo esa rivalidad. Cuando yo me voy para Boca, pues yo me convierto, o sentía yo que me convertía en un representante del fútbol colombiano, o sea, un representante del país. Y como tal, en un embajador. Y justo en la Copa Libertadores del siguiente año, cuando yo llego a Boca, nos toca enfrentar al Deportivo Cali en la ronda de grupos. Y yo llegué al país a jugar y yo dije, pues ya soy un representante del país, no creo que vaya a haber tanta animadversión de la gente, de la hinchada del Cali. Y cuando salgo a hacer el reconocimiento de campo, desde ahí empezaron los insultos, las chifladas, pero de una forma que no te alcanzas a imaginar. O sea, era el enemigo más grande, no era Boca, sino era Fabián Vargas. Y yo, si algo me gustaba a mí, si algo me gustó a mí en mi carrera, era la presión. Por eso te decía que a mí me encantaba jugar bajo presión. Me encantaba. Generaba en mí un estímulo superior. Claro. Y ahí mismo empecé a sentir yo la adrenalina en el cuerpo. Y me gritaban y me insultaban y me decían de todo, y para mí era como que era un shot de más adrenalina y era, ahora vas a ver lo que te espera. Sí, sí. Y así salí a enfrentar ese partido. En los himnos me seguían puteando literalmente. Y yo empecé, yo necesito que empiece este partido porque me los voy a comer vivos. Y ese día terminé haciendo el gol que le dio la victoria y se terminó convirtiendo para mí en un clásico porque había vivido muchos clásicos, pero ya era otra camisa que no tenía esa rivalidad, pero para mí, desde la parte personal, se convirtió en el clásico más importante de mi carrera en ese momento y que tenía que ganarles como fuera. Terminé siendo la figura del partido, hice el gol con el que ganamos, no fue el gol más bonito, pero por todo esto que generó yo sentía, y te digo, ese gol lo celebraron todos los americanos, los hinchas de América lo celebraron como si hubiera sido con la camisa de América. Había gente en la tribuna, mi familia lo gritaba porque habían sentido toda ese hate, esa mala energía ese día, lo habían sentido y lo gritaron como nunca, y yo lo canté como si lo hubiera hecho con América. Fue más por todo lo que se generó ese día en el estadio y lo recuerdo mucho. Te lo cuento y volví a sentir esa misma adrenalina que sentí esa noche. No, qué chévere. En el caso mío, deja ver. Fue una final, bueno, similar. En República Dominicana habían dos equipos. Era Nivaje y La Herradura. Eran como dos barrios. Yo jugaba en el Nivaje. Y estábamos perdiendo 1-0, la final, minuto 88. Yo tomo la pelota en el medio campo, corro, me hacen una falta, no sé en distancia, pero era fuera de la caja, un poquito más para atrás y como hacia la izquierda. Y yo te voy a mostrar unos cuantos tiros libres para que el profesional juzgue los tiros libres míos, ¿verdad? Vamos a ver. Pero literalmente yo pasaba
horas y horas y horas Entrenando. entrenando. Es más, yo tengo aquí, en este pie, déjame decirlo, aquí un sobrehueso, no sé si lo puedes ver. Sí, se ve. Y la razón era porque las pelotas, patear. de patear mucho, las pelotas en República Dominicana eran muy duras, porque el campo era ¿Con malo. cuál te tocó? ¿Con el Mikasa? Como en mi casa, exactamente. Es que eso era Eso es lo que yo durísimo. pateaba. Y mojado, cuando se mojaba, peor. Una piedra. Piedra total. Entonces, sí. eso es lo que yo pateaba. Mi casa. Me recuerdo ahora. Esa era la pelota que pateaba todo el tiempo y era todos los sábados a las 7 de la mañana. Iba al campo de la universidad, que era un campo malo. Te voy a mostrar fotos. No sé cómo está ahora. Y pateaba todo el día, todo el día. Potrero. Y en esa vez metí el gol de tiro libre. Me recuerdo decir puntualmente cómo se siente todo por ¿Viste? encima de la muralla, y se metió y el portero no la alcanzó y yo me quedé así. No puedo creer que acabo de hacer eso. Lo único malo de ese partido fue que terminamos perdiendo en penales. Ah, no. Terminamos perdiendo en penales. No por culpa Pero mía. bueno, alargaste Sí. un poco la ilusión. Sí. Y terminamos perdiendo en penales. Y quien falló el penal fue uno de los mejores jugadores del equipo. Suele pasar. Yo metí el gol y yo, hagámoslo. Ese momento, la gente muchas veces no entiende lo que uno siente cuando va a patear un penal, pero la presión es una presión que en pocas cosas se puede llegar a sentir o a vivir. Sí. Y no me imagino la bombonera. No, ahora con estadio lleno es mucho más complejo. Mira que yo hacía un ejercicio, tenía en un equipo que estaba, todos los días terminaban mis compañeros pateando penales. Y los metían a los ángulos, o sea, no les paraban ni una. Y yo le dije un día al técnico con el que estaba, le dije, hice un experimento social en ese momento. Sí. Le dije, te voy a mostrar lo que es la presión para el ser humano, lo que puede generar. Y me fui y les dije, bueno, vamos a seguir pateando penales, pero ahora vamos a meterle platica, 10,000 pesos colombianos, que son $2. ¿Sí? $2.50. Les dije, vamos a poner cada uno 10,000 pesos y vamos a apostar. Por $2, vieras lo que generó. Los que lo metían en los ángulos, ya no, el arco se les hizo así de pequeñito y ya no lo metían. Solo por eso. Ahora imagínate un estadio con 80,000 personas, saber que te están viendo millones de personas, lo que puede generar en un futbolista. ¿Cómo tú manejas la presión a ese nivel? Porque yo creo que los ganadores ganan, bajo presión o no. ¿Cómo tú te conviertes en un ganador que sabe manejar la presión? Porque hoy en día, por ejemplo, la presión es diferente en negocios, presión de responsabilidad financiera, etc. En ese momento dura 1 hora la presión, o 2 horas, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas la presión hoy en día y lo haces de manera exitosa? Yo aprendí a tener herramientas distintas que me ayudaron a manejar la presión. Lo primero era la respiración. Controlar ese nerviosismo que puede llegar a uno sentir en muchas cosas, de regular mi corazón, que pudiera estar tranquilo, que mi cerebro tuviera el suficiente oxígeno para tomar las mejores decisiones, creo que era lo fundamental. Encontraba otras cosas. Tú te has dado cuenta que muchas veces los futbolistas, cuando nos bajamos del bus, que vamos a llegar al estadio, estamos con los cascos, con los audífonos, y es porque estamos tratando de buscar regular esa presión, de bajar ese nivel de ansiedad que se genera cuando vas a competir. ¿Y cómo lo puedes hacer? Muchas veces por intermedio de la música, porque la música te lleva a diferentes lugares, a diferentes momentos de tu vida que te generan tranquilidad, que te generan que estés fuerte mentalmente. Entonces, eso es lo que busca uno, y a través de la vida lo aprendí a hacer. Yo siento que para mí la calle fue uno de mis mejores maestros, y era que cuando yo empecé a jugar, iba a jugar a barrios que eran muy complicados, que había posibilidad de terminar a los golpes o tener que salir corriendo de ahí para llegar a tu casa. Entonces, desde ahí creo que empecé a aprender a manejar la presión, y después, con todas estas herramientas que te digo, utilicé
algo que en un principio fue empírico, pero que me sirvió mucho después en mi carrera y que lo estudié, que fue el PNL, que es la programación neurolingüística. Entonces yo hacía ejercicios de visualización, de viéndome ganador. Yo me sentaba el día anterior a una competencia muy importante, lo sigo haciendo ahora, y me ponía ahí en el momento y empezaba a tener sensaciones. Esa sensación de cuando hacíamos el gol, la euforia, que los pelos se me pararan porque estábamos celebrando, sentir el momento del triunfo. Y te digo que para mí fueron ejercicios importantísimos que los hice regularmente durante mi carrera y que me ayudaron al final a triunfar. Hay gente que me ha escrito, eso no está sustentado científicamente, pero tampoco está descartado científicamente. Claro. Y es un tema mental. Nosotros como futbolistas somos un estado mental. Y si no estamos bien de la cabeza, es difícil que las piernas funcionen. Yo le hablo eso a la gente. Yo les digo, la gente piensa que nosotros jugamos con las piernas, pero realmente jugamos es con la cabeza. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Y me dicen, pero qué estupidez estás diciendo. O sea, ¿cómo así que no juegas con las piernas? No. Nosotros, nosotros imaginamos y cada jugada sale desde acá. Y de acá te manda una orden y las piernas simplemente son una herramienta. Y si nosotros no estamos bien de la cabeza, va a ser difícil que nuestras piernas funcionen. Y pasan todos los ámbitos, entonces por eso te digo que somos un estado de ánimo y muchas veces trabajamos más otras partes del cuerpo y abandonamos la principal, la que tenemos que trabajar realmente, que es nuestro cerebro. Ese es el que tenemos que trabajar constantemente. Totalmente de acuerdo. Y con eso, la parte de la visualización, en deporte yo creo que las personas lo creen más, pero en negocios dicen, no, eso no funciona. Y es todo lo contrario. Sí, hay que entrenarse. Sí, hay que hacer las cosas bien. Tienes que desarrollar habilidades. Pero si tú no confías en el entrenamiento y visualizas el éxito, jamás va a llegar. Claro, no va a llegar. Entonces, yo soy un convencido de eso. Y también por eso te digo que tuve muchas veces confrontaciones con coach que venían a hacernos charlas y nos decían que uno no puede decir las cosas porque la envidia, porque no se cumplen. Y yo fui un convencido de la fuerza de la palabra. Claro. Y yo dije, voy a jugar en América algún día. Y era mi sueño jugar en América porque yo soy hincha de América de Cali. Y yo estaba acá en Bogotá cuando llegan de América de Cali a buscarme que había una posibilidad de ir a jugar al América. Cuando yo de joven había dicho siempre que quería jugar ahí, entonces después digo, voy a jugar en Boca Juniors. Y por eso te digo que para mí eso tiene una fuerza porque yo ya lo había visualizado, yo ya lo había visto millones de veces. Me había puesto esa camisa en el barrio cuando decían con qué equipo, qué jugador iba a jugar. Yo ya lo había visto muchas veces y lo había declarado. Claro, la palabra tiene un poder más grande. Y sabes, ahora hablando de eso, el único animal, si quieren llamar animal, en la creación que tiene el poder de la palabra es el ser humano. Claro. Y la razón es porque Dios dijo, tú vas a ser como yo. Es decir, tú vas a poder tener el poder de crear y la palabra es el poder de crear o destruir. Entonces, por eso también la Biblia dice, dentro de la boca o de la lengua está el poder para crear o el poder para destruir. Total. Entonces, hablando de lo que son los directores técnicos, ¿qué te enseñó el director técnico Carlos Bianchi, que va más allá del fútbol y lo puedes aplicar al día de hoy? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú estás interesado exactamente cómo aprender a generar ingresos a través del Internet, sin tú tener que tomar muchos riesgos, sin tener que empezar un negocio desde cero, sin tener que crear contenido en redes sociales, la mejor manera de tú generar ingresos a través del Internet hoy en día es convirtiéndote en un vendedor digital certificado. Es exactamente lo mismo que mi propio padre lo ha hecho aquí de 60 años y él en los últimos 12 meses ha vendido $1.4 millones y él personalmente se ha llevado más de $200,000 en comisiones personales. Lo mismo ha hecho Karen desde Chile aquí, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día, o Jorge aquí desde Paraguay, que ha hecho hasta $20,000 mensuales viviendo en Paraguay, o
por ejemplo aquí Matías desde Argentina haciendo hasta $14,000 mensuales él personalmente. Como ellos tenemos cientos de otros vendedores y emprendedores alrededor de todo el mundo que aprendieron a utilizar este sistema de ventas que ya está comprobado y se han convertido en vendedores digitales certificados y están haciendo hoy en día ingresos extraordinarios solamente utilizando una conexión de internet. Así que si quieres aprender exactamente cómo todo esto funciona y quieres entrenarte en este sistema de ventas digitales que te permite generar ingresos a través del internet independientemente en el lugar en el mundo en el que te encuentres, dale clic más abajo, escanea el código QR o ve a closerdigital.net para ver un entrenamiento gratuito que te explica más a fondo cómo tú puedes hacer exactamente esto. De nuevo, si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet, ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo o escaneando el código QR que ves en pantalla para tú aprender exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. Yo creo que una de las claves de Carlos Bianchi era el saber que estaba tratando con personas y no con máquinas. Hay muchos técnicos que piensan que están trabajando con máquinas y se olvidan de lo que te estoy diciendo, que la persona puede tener problemas a nivel personal, que peleaste con tu esposa, que tienes deudas, que tienes inconvenientes con tus hijos, con una cantidad de cosas que hacen que no estés con el foco totalmente en tu profesión. Claro. Y siento que Carlos eso lo entendía a la perfección. Entonces, de entrada, buscaba un ambiente laboral que fuera el mejor para que pudieras desarrollar tu máximo potencial y que él te pudiera exigir de la forma que pretendía para que fueras el mejor. Después tenía un discurso que era pragmático, que era un discurso que se podía entender sin palabras. Ahora en el fútbol encuentras un vocabulario bastante complejo que muchas veces termina enredando a los futbolistas porque no lo entiende. Entonces su lenguaje era básico, que lograba comprenderlo con un mensaje muy claro. Después, para mí fue fundamental que tenía conocimiento. Eso creo que es importantísimo en cualquier ámbito y conocía, por lo menos conmigo, conocía cómo tenía que tratar a los colombianos, que teníamos una cultura totalmente distinta a la argentina y que necesitábamos, en mi caso, cuando yo llego a Boca, necesitábamos un periodo adaptativo a muchas cosas para poder triunfar y él empezó a generar todo ese ambiente para que ese proceso de adaptación se diera mucho más rápido. Y lo primero que hace es sentarme en su oficina. Yo venía de ser el capitán de América de Cali. Era un jugador respetado, ya era campeón con mi selección nacional, estaba en Selección Colombia Mayores, o sea, ya tenía un estatus ganado. Y lo primero que me dice es: Fabián, acá prácticamente te toca empezar de cero. Tengo un equipo armado, un equipo que ya viene de ser campeón de la Copa Libertadores, que sé quién empieza jugando, pero no sé quién termina jugando en Japón, que jugábamos la Intercontinental. Entonces, me dio claridad de lo que yo me iba a encontrar. ¿Que iba a ser duro? Sí. Pero me dijo, conmigo juega el que mejor esté. Y eso me lo demuestran en cada entrenamiento. Claro. Entonces me dejó las cosas muy claras, me puso las cartas sobre la mesa. Yo sabía, fueron 6 meses durísimos, durísimos, pero tenía un líder que me había dejado muy claro que me había llevado para futuro, porque me lo dijo: no te traje para ahora, te traje pensando en el futuro, en lo que yo tengo que rearmar cuando se me vayan los jugadores. Y te digo que esos 6 meses para mí fueron complicadísimos, porque a pesar de que sabía cómo era la situación, pasar de ser el Claro. líder de tu equipo, de ser un jugador importante, a ser uno más y a ni siquiera jugar. O sea, ni siquiera jugaba, ni siquiera concentraba. Y sentí un día que se me había olvidado jugar el fútbol. Dentro de ese proceso adaptativo, Sí. fueron tantos los cambios que sentí que se me había olvidado jugar al fútbol. Pasaron los 6 meses, se fue el jugador por el que él me había llevado, porque ya sabía que estaba vendido, Sebastián Bataglia, y ahí cumplió con su palabra. O sea, fue congruente con lo que me dijo en ese momento, con la acción que dijo. Ahí me dijo:
ahí está su oportunidad. ¿Qué pasó? Que a pesar de haber sido duro, yo seguí trabajando y me preparé que cuando llegó la oportunidad, la pude asumir de la forma que era y ganarme la posición. Cualquier otro podría haber abandonado, podía haberse quedado llorando porque no le daban la oportunidad, porque ya no tenía el mismo estatus, pero yo lo tomé como un desafío y cuando me llegó la oportunidad me agarró preparado y pude triunfar allá en Boca. Claro. Habían dicho que la suerte es cuando la preparación Se junta con la con oportunidad. la oportunidad. Entonces, eso creo que es así. Quiero mostrarte los goles. Vas a ver la pelota en mi casa también. A ver. Esa te dejaba un tatuaje Sí, lindo cuando te daban el pelotazo. No, a mí me dejó un sobrehueso en mi casa. Mírala ahí. Claro, y se ponía así negra. Sí. Buena pateada. Sí, eso fue ahí. Déjame ver. Déjame mostrarte. Ahí está. Lo vamos a poner aquí. Ah, carajo. Al ángulo, Sí. Entonces, te voy a mostrar cómo fue que yo me... tejen las arañas. Sí. ¿Sabes qué? A mí, yo empecé a practicar mucho lo que era el tiro de Beckham. Como la patada de Beckham. Y eventualmente Google, nunca lo llegaron a usar, pero Google llegó a... Había como un AI que le iba a sacar, que decía como que, hey, Google, how do you bend it like Beckham? Como la curvea como Beckham. Y el video que iba a salir era el mío. Sí, nunca salió, pero me contactaron una agencia que se llamaba 72 and Sunny de Los Ángeles para utilizar el video. Me iban a pagar como $3,000 por usar el video mío. Y nunca salió, pero fue algo chévere. Así fue. El gol que metí fue así. Enfrente de ¡pum! Oh, esta es otra cosa, porque Sí. ahí ya hay barrera. Sí, correcto. Con barrera y todo. Entonces yo practicaba. Mira cómo era el campo. Si el campo no era... Sí, el potrero. Sí, Pero sí. te digo que el potrero fue de las cosas que más nos enseñó a muchos de los futbolistas que llegamos a profesional. Sí. Entonces, eso yo me pasaba solo. Es decir, ponía la cámara encima de una caja de zapatos, porque ni siquiera tenía trípode. Y pateaba así todo el tiempo. Y entonces, me recordaba... La tenías clarita, mira. Sí. Entonces, yo pateaba. Y bueno, algo que sí me ayudó la parte de crear contenido era que compañías de tenis me mandaban tenis gratis. Ah, te empezaron a Sí. mandar. Entonces yo literalmente me mandaban los tenis. Patrocinio. Sí. Me mandaban los tenis gratis y yo entonces después lo vendía o se los regalaba a los compañeros de Pero fútbol. tenías clarita esa comba ya Sí. Entonces, hacia adentro. sí, entonces así fue que yo literalmente yo dije, mira, yo puedo ser que no sea Messi o Neymar driblando, pero voy a ser Cristiano Ronaldo y Beckham tirando tiros libres. Y voy a ser físico y correr rápido. Entonces, yo me preparé para eso, pero cada vez, todos los partidos, como tú dices, visualizaba, si me hacen una falta, aquí o aquí, yo soy la persona que tiene de los tiros libres. Es que mira lo que dices, lo importante que es, porque uno tiene primero que tener un autoconocimiento. Claro. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis mejores características? ¿Y en qué me enfoco? En hacerlas mucho mejor. Si no soy veloz, pues tengo que prepararme en anticipar, en posicionarme bien. Si no tengo fuerza, pues tengo que anticipar la jugada, jugar a un toque, que no tenga que ir al choque. Y eso es lo que te hace mejor. A mí me pasó porque cuando llego a América, empiezo a detectar talentos que eran muchísimo mejor que uno. Pero yo detecté algo y era que no tenían disciplina. Claro. Y la disciplina siempre, sin excepción, va a superar al talento. Si el talento no está acompañado de disciplina, no hay absolutamente nada. Porque sí, puede ser mejor un tiempo, pero a largo plazo eso se va a terminar acabando. Y yo superé a muchísimos compañeros que tenían muchas más capacidades que uno, porque tenía más disciplina que ellos. Sí, en el caso mío era, como te dije, no era el mejor, pero mis padres nunca me dejaron fumar cigarrillo, ni salir de fiesta, ni beber, y los otros compañeros sí. Y literalmente era como que así. Es que muchos de mis compañeros se acabaron por eso. Yo me los encuentro ahora que tienen cantidad de problemas y ahora están arrepentidos. Y me dicen, carajo, Fabi, si yo hubiera tenido la disciplina tuya, si yo hubiera tenido esa capacidad de, en lugar de irme de fiesta, quedarme descansando, cuidando mi cuerpo, pero
pues eso uno en su momento no lo ve, porque pensaba que con el talento le iba a alcanzar y entonces si me iba de joda, si me iba acá en Colombia le decimos chupar, Sí, chupar. a Sí. beber, si me iba a chupar, si me iba con mujeres, si me iba a hacer otras cosas y no cuidaba mi herramienta de trabajo, pues pensé que me iba a alcanzar con el solo talento y a 20, 30 años después se arrepienten y ya es demasiado tarde. Claro, claro. En términos de esa parte y la disciplina, hay una estadística que creo que leí hace un tiempo, que el 80 o 90% de los deportistas profesionales terminan, financieramente hablando, empezando o quedando igual o peor de cuando Quebrados. empezaron, Sí. quebrados. ¿Por qué tú crees que es así y cómo una persona puede desarrollar la disciplina financiera cuando está en una carrera, por ejemplo, como el fútbol? A ver, creo que el principal problema es la falta de educación financiera. Mm, Y esto pasa no solo en el fútbol, sino en claro. muchos deportes. En todos, es decir, Sí, y la en lotería todos. también, y la Sí, lotería también. sí, sí, los que se ganan la lotería terminan igual. Y es porque no te enseñan a invertir Ujú, desde joven. Y creo que esto es una materia que deberían enseñar desde el colegio. claro. Desde el colegio ya te deberían enseñar. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de futbolistas también en esas estadísticas, el 98% de los futbolistas viene de una condición social bastante compleja y con muchas carencias. Mm, Y pasas de no tener absolutamente nada a tenerlo todo. claro. Y hay un flujo de caja grandísimo. Te empieza a entrar mucho dinero y pierdes muchas veces el sentido del dinero, entonces empiezas a suplir esas carencias que tuviste. ¿Cómo lo haces? Ujú, Gastando, claro. gastando, comprando. ¿Qué le dicen a uno generalmente? Y es, compre su casa, entonces te compras la casa Grande. más grande y resulta que estás comprando un pasivo. Ujú, Lo que estás haciendo es generar un pasivo porque esa casa lo que te genera, aparte compras la casa y estás viviendo en otro país y esa casa la disfrutas 8 días ujú, en un año, pero esa casa lo único que te genera es gastos, claro. gastos, gastos, gastos. Compras coches lujosos y es Gasto. otro gasto. Y es por eso, porque no hay una educación financiera. Mm, Entonces, claro, mientras estás jugando, ese flujo está ahí constante. Pero llega un momento que es el retiro y ese chorro que tenías, que era de un chorro a cántaros, se cierra totalmente. Entonces ya tienes una cantidad de gastos adquiridos y ujú, obviamente que puedes haber hecho una diferencia y tener en el banco un capital, una plata guardada, pero se termina ese flujo de dinero y ¿qué empiezas a hacer? ¿A sacar de dónde? claro. De los ahorros. Entonces quieres mantener el mismo nivel de vida que tuviste como futbolista mientras entró ese dinero y ya no está entrando, ya no Mm, está entrando dinero. Y ese ahorro empieza menos, 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 claro. menos, se acaba. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a vender los apartamentos que compraste, pero ese apartamento que compraste por 5 pesos, puede haber, o sea, se pudo haber evaluado en, no sé, en 10, pero sales al mercado y resulta que necesitas dinero urgente Claro. y ya no lo puedes vender en 10, sino lo tienes que vender en 6, entonces no ganaste mucho y Ujú, agarras ese dinero y no lo agarras para invertir, sino lo agarras para seguir gastando. cubriendo los gastos y en cuestión de un año estás quebrado. Mm, Estás perdiendo absolutamente todo lo que habías ganado, pero es simplemente porque no tenemos esa educación financiera. No hubo personas que se preocuparan por enseñarle a uno cómo debes invertir, en qué debes invertir, de qué manera se debe invertir y por eso terminan muchos. Yo te digo que yo fui el presidente del gremio de futbolistas de Colombia y me entró una gran preocupación porque muchos de nuestros futbolistas, o mm. sea, el porcentaje era mucho más alto de ese 80 que me Sí. decías acá en Colombia, Wow. terminaban quebrados a los 6 meses o al año de haber terminado su carrera. Y Wow. otra
cosa que nos dimos cuenta que aparte de la educación financiera, era la falta de preparación académica, de tener una opción para salir al mercado laboral. Entonces el futbolista ganaba muy bien, terminaba su carrera y no se había preparado. Entonces tenían que salir a estudiar y era perder tiempo. Claro. Porque no lo aprovechaste mientras jugabas. Entonces salías y no sabías hacer nada más que jugar fútbol. Y la experiencia te da muchas cosas. 20 años de carrera te da muchas cosas como para decir, bueno, voy a ser técnico, voy a montar una escuela de fútbol, pero no tenías una estructura académica que pudiera solventar esa nueva carrera que querías hacer. Y entonces ahí se generaban los problemas y nos preocupamos por empezar a preparar a los futbolistas. Ahorita en Colombia hicimos convenios con una universidad, hicimos convenio con la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina y ya tenemos más de 150 jugadores activos que se han graduado, más de 30 que se han graduado en pregrado, que tienen carreras universitarias. Y que creo que eso les va a dar por lo menos una opción que el día que termines tu carrera, soy administrador de empresas y puedo empezar a ver cómo monto mi negocio, mi restaurante, no sé, mi empresa de ropa deportiva, claro. Cualquier cosa, pero ya estructurada de una mejor manera. No, total. Esa es la parte de lo que es la educación financiera, es fundamental. A mí me pasó, no en fútbol, pero a los 25 años, no hice $1 millón jugando fútbol, pero sí a los 25 años hice con el negocio, como te dije, me lesioné y me dediqué 100% al negocio, el negocio creció muy rápido, y a los 25 años hice $1 millón y hice exactamente lo mismo que tú dices. Pensaba que el dinero era por aquí, por allá, la joda, la mujer, que el yate, el Lamborghini. En todos los ámbitos, ¿viste? Sí, el Lamborghini, que esto, que lo otro, que las botellas en Miami, que esto, ¿verdad? Y menos de un año después de haber hecho el primer $1 millón, terminé trabajando como cajero en una gasolinera en Miami. ¿Viste? Entonces, y obviamente me tomó tiempo levantarme después de ahí, pero no sucede solamente en los deportes, sucede también en otros ámbitos, claro. Si uno no tiene la educación financiera correcta. Supongo que tú has visto la película de Gol, ¿verdad? Sí. Esa película, yo me la vi no sabes cuántas veces. Yo me imaginaba que era Santiago yo ahí pateando. y anda a Europa y jugando. Ese era, me soñaba eso muchísimo, esa película. Pregunta, ¿cómo una persona hoy en día puede llegar a ser jugador profesional de fútbol? ¿Cuándo es muy tarde? ¿Cómo es el proceso a llegar a ser jugador profesional de fútbol hoy en día? ¿Verdad? Mira que tocaste una palabra importantísima y es el proceso. Muchas personas, a mí a veces me han llamado o me llaman papás o jugadores, no, es que quiero ser futbolista. Claro. Tienen 17 años y va y uno les pregunta, ¿qué has hecho para ser? No, quiero ser futbolista porque me gusta y veo que ganan bien. Y resulta que eso lleva un proceso, eso es como una carrera totalmente. La mayoría, y te puedo decir que el 99.9% de los futbolistas que llegamos a ser profesionales fue porque empezamos un proceso a temprana edad. Desde los 4 o 5 años ya estábamos, o sea, no viviendo, pero sí enfocados en fútbol. Claro. Entonces, lo primero es que hay que tener un proceso. Acá en Colombia, lamentablemente, por la estructura del fútbol, si tienes más de 20 años, ya es muy complejo y prácticamente están desechando y le están quitando la oportunidad a muchos jugadores. También tienen que saber que el filtro es muy cerrado. Claro. De 10,000 jugadores que quieren llegar al fútbol profesional, ¿sabes cuántos llegan? No. ¿De 10,000? ¿Cuánto? 1. ¿De 10,000? De 10,000 llega 1. Y esto es una estadística a nivel mundial. O sea que es un porcentaje del 0,001, creo. Sí. Si no estoy mal. 0.01%. Exactamente. Es muy difícil. O sea, es muy cerrado. Entonces tienes que saber que es una industria compleja, es una industria difícil, pero que tienes que intentar. Claro. Puede ser ese uno de 10,000, yo lo fui. En mi caso, del grupo mío, de los que intentamos, llegamos 5.
O sea que el promedio se puede, Sí, sí, sí. se puede romper. ¿Pero por qué? Porque teníamos capacidad y porque teníamos disciplina. Y hicimos el proceso como debía ser. Entonces, no hay que abandonar el sueño. O sea, no le puedes decir a un joven de 22 años, no juegues más porque no lo puedes hacer. Claro. Porque hay casos de personas, y se los puedo mostrar. Daniel Muñoz, un jugador que es muy importante ahorita en Colombia, que está jugando en Inglaterra, llegó a jugar a los 22 años. Wow. ¿Por qué? Porque no se rindió. Porque a pesar de que las estadísticas decían, si a los 20 años no has llegado, tienes que buscar otra cosa, él dijo, es mi sueño y la sigo peleando y la sigo luchando. Claro. Y llegó. Entonces, ¿sí me entiendes? Cortarle las alas o el sueño a una persona por la edad, creo que no es, porque se ha logrado. Que es difícil, sí, pero lo único que los puedo invitar es, háganlo, trabajenlo. Claro. Trabajen, porque es que soñar es muy fácil. Pero en los sueños hay que edificarlos, hay que estructurarlos y hay que trabajarlos para poderlos conseguir. Claro, todo es disciplina y no es fácil. Yo me recuerdo en Indiana, yo entrenaba primero, no, mentira, eran 3 horas o 2 horas en el gimnasio yo solo, porque de nuevo, yo sabía que yo tenía que ser físicamente imponente, no soy muy alto, pero tenía que ser fuerte para cuando entrara, supieran supiera que están ahí. A mí me dijo un entrenador una vez, o pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos no. Los dos no. Y yo dije, ok, aquí es, ¿verdad? Entonces, yo entrenaba en el gimnasio y después descansaba y después iba a entrenar con el equipo. Fue una ley de vida en mi posición siempre. Sí. Pasa uno, el jugador o la pelota, los dos no. Los dos no. Y tienes que hacerte sentir para que salgan corriendo para el otro lado cuando te ven ahí parado. Pero eso es, yo creo que total, en todos los ámbitos de la vida tú tienes que meterle y ir la milla extra. Sí, es que no hay otra manera, no hay otra forma. Y no puede uno cortarle los sueños a nadie. Inténtalo, dale, hasta que la misma vida se encargará de decirte, no se dio. Pero si yo he visto algo en el fútbol y que compañeros, es esa capacidad de no darse por vencido. Y a muchos que le cerraron una puerta y que volvieron y se la cerraron y que fueron y golpearon hasta que lograron tumbarla y entraron y lo consiguieron. Sí. Y algo que me gusta mucho es decir, de un deportista profesional, que yo me doy cuenta que la disciplina que tiene es otro nivel. Sí, entonces, tenemos, por ejemplo, una persona hoy en día, vive en Paraguay, se llama Jorge Acuña, es uno de los vendedores, yo entreno personas en ventas y eso es lo que hago. Él está haciendo un montón de dinero viviendo en Paraguay, ¿pero por qué? Por la disciplina que desarrolló cuando era futbolista profesional en Paraguay. Entonces, el tipo, te digo, si tú ves el calendario de él, tiene 30 y pico de llamadas en un día y se hace $2.200 en un día, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Por la disciplina que desarrolló. La disciplina que te dejó el deporte. Claro, sí, total. Totalmente. Es que las enseñanzas que deja el deporte son muchísimas. Sí. Y por eso puede hacer un paralelo con la vida. Sí. Y tomar muchas de esas enseñanzas para lo que haces en tu vida cotidiana y a nivel empresarial sirve muchísimo. Sí. Tengo unas cuantas frases que has dicho, porque estaba haciendo un poquito de investigación antes de nuestra entrevista hoy. Y quiero que me des la opinión y a qué te referías. En Boca aprendí que el escudo que tienes en el pecho siempre será más importante que el nombre que llevas en la espalda. Es que las instituciones ya tienen una historia y tienen un recorrido. Y esas instituciones van a estar por siempre. Los jugadores estamos de paso nomás. Que podemos ayudar a que esa historia de ese escudo sea mucho más grande, eso hay que tenerlo muy claro. Y creo que cuando compites con un grupo, el ego, el yo, hay que dejarlo a un lado. Si no, es muy difícil. O sea, de pronto en un deporte individual se necesite, porque no dependes de nadie más. También, ¿no? Si los jugadores de UFC o boxeo dependen del entrenador, del coach, que tiene que, hey, hace esto, haz lo otro. Yo boxeo y yo sé que también eso... Bueno, mira que en muchos ámbitos se necesita el grupo. Sí. Pero en fútbol especialmente, cuando hay tantos egos, tienes que despegarte y saber que hay algo más
por encima de ese apellido que está en la espalda, y es la institución. Para mí las instituciones siempre fueron sagradas, porque tenía que darles un respeto a ellos y a los que realmente hacen grandes esas instituciones, que son los hinchas. Entonces, para mí el hincha siempre fue y va a ser lo más importante. Claro. Y ellos merecían un respeto porque hacen un esfuerzo grandísimo por ir a un estadio, por pagar una entrada, Claro. por hacer un viaje, por comprar la camisa. Dejan muchas veces de comer. Y eso para mí merece un respeto grandísimo, y siempre que yo salía a una cancha salía pensando en esa persona que estaba haciendo ese esfuerzo y que yo tenía que retribuirlo con mi profesión, con lo que hacía, con lo que sabía hacer, con mi don, pero desde la entrega, desde el darlo absolutamente todo. Podía salir bien, mal, regular, pero algo que no podía estar nunca en duda era la entrega que yo tuviera por esa camisa que estuviera representando. Me encanta eso, me encanta eso. Mencionamos y hablamos del retiro, pero una de las frases que dices es: el retiro es el único partido para el que ningún futbolista está preparado y es el más importante de toda la vida. Es el día después. En cualquier profesión es muy difícil. Y te digo que esto lo aprendí cuando estuve liderando el gremio de los futbolistas, porque llegaba ese día después y me empecé a dar cuenta que no estábamos preparados para eso. ¿Qué hice? Empecé a buscar opciones para mi gremio que tuvieran esa preparación, pero empecé a prepararme desde la parte psicológica y a estructurar mi vida financieramente, emocionalmente, para que me encontrara preparado de la mejor manera. Es duro, o sea, dejar de hacer lo que has hecho por muchos años es duro, claro, pero si estás preparado, lo puedes sobrellevar de una mejor manera. Yo empecé a trabajar en los medios. Yo ahora trabajo en ESPN, sí, y en medios de comunicación, y lo empecé a hacer antes de que terminara mi carrera. Y me formé como entrenador. Soy entrenador graduado porque estaba pensando en ese momento. Y es porque me di cuenta lo difícil que era para mis compañeros. Muchos de ellos terminaron en el alcoholismo, terminaron separados de sus parejas, terminaron en la quiebra económica, precisamente porque no se habían preparado. Y es que es el partido más importante de tu vida, porque nosotros terminamos nuestras carreras muy jóvenes. Claro. 36, 38 años, 40 los que la han podido alargar, y después tienes por delante 40 años más y no te has preparado para eso. Se hace muy complejo. Entonces, por eso te decía que es el partido más importante que tienes que jugarte, porque es toda una vida por delante. Estás muy joven y hay que prepararse para cuando llegue ese momento, que el empalme lo puedas hacer de la mejor manera. Me encanta eso. Otra que dices es: un partido no se gana con solo talento, se gana con estrategia, sacrificio y entendiendo las debilidades del rival. Esto lo aprendí a través de la vida y de esos mentores que tuve y de los líderes que tuve. Y es que, como en los negocios, tienes que analizar, hacer un análisis de mercado, de cómo está mi competencia, a quién voy a enfocar lo que voy a vender, de qué manera lo tengo que hacer. Tengo que estructurar y hacer una estrategia, una planeación estratégica de cómo voy a lograr mis objetivos. Claro. Entonces, nosotros en el fútbol, ¿qué hacíamos? Analizar a nuestro rival a nivel general, pero digamos, en mi posición yo tenía que analizar a Messi, dónde encontraba sus debilidades. Entonces yo encontraba en el rival: su pierna más hábil es la derecha, es diestro. ¿Qué tengo que hacer generalmente? Lo tengo que llevar a incomodarlo. Claro. ¿Dónde lo incomodo? Cuando está con su pierna menos hábil, que es la izquierda. Si es una persona muy rápida, si lo encaro de frente, seguramente me va a ganar por la velocidad que tiene. ¿Qué tengo que hacer? Incomodarlo, llevarlo a su zona de no confort, y es
tenerlo de espalda. Si no está de frente, pues no me puede tirar la pelota larga y no puede desarrollar su velocidad. Entonces, todo eso hace parte de la estrategia de ver cómo puedo convertir una debilidad de mi rival en una fortaleza para poderlo vencer. Entonces, eso se aplica en el deporte, en el fútbol, pero también se aplica en la vida. Totalmente. ¿Tú tenías algún apodo en el campo? A mí me intentaron poner apodos, pero no me gustaron. El primero que me pusieron, me intentaron poner el Policarpo. ¿El Policarpo? ¿Qué significa eso? Yo soy de un barrio, yo me crié en un barrio que se llama el Policarpa Salabarrieta. Okay. Policarpa Salabarrieta fue una prócer de Colombia. O sea, fue un personaje importante, mítico. Y me empezaron a decir el Policarpo porque venía desde el Policarpa, pero mi mamá se enojó muchísimo con el que intentó ponerme ese apodo porque ella me había puesto un nombre con mi papá y no querían que me dijeran. Entonces, la mayoría de apodos que me intentaron colocar en el fútbol se fueron diluyendo porque yo creía que era más importante el nombre que me habían puesto mis padres que otra cosa. Entonces no hubo así un apelativo que me identificara o que la gente me conociera por esos nombres y no, simplemente quedé como Fabián Vargas. Mi mamá se enojó mucho con eso porque de hecho en mi autógrafo yo firmaba Fabián Vargas y mi mamá me dijo, venga, y fue que el único que aportó para usted, el que lo tuvo fue su papá o qué. Y entonces tenía toda la razón y yo firmo F. Vargas R. de Rivera, que es mi segundo apellido por esa importancia para mi madre. Claro. En el caso mío, a mí tampoco me gustaba, pero me decían Thompson, como la escopeta Thompson de Al Capone. ¿Por qué? ¿Por la fuerza o por la...? Por la fuerza. Al principio era como que me decían que yo podía ser un caballo, así, y que solamente corría para adelante. Sí, y ya después entonces entendí, bueno, lo voy a tomar como por el tiro libre, que empecé a desarrollar después. Claro. Pero en Estados Unidos, cuando jugué allá, era Peña. Si no supieron el apellido de Thompson, era solamente Peña, que es mi apellido. Entonces, mirando atrás, ¿de qué tú te sientes más orgulloso hoy en día? ¿Cuál es ese título, ese partido, esa cosa que te sientes más orgulloso de toda tu carrera futbolística? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, para las primeras personas que ven este episodio en las primeras 72 horas, tengo algo muy especial para todos ustedes. Ahora mismo estamos haciendo un sorteo a todos ustedes que son los primeros que ven aquí el podcast y este episodio del día de hoy. Vamos a estar regalando $100 para uno de ustedes, completamente aleatorio. Y además de eso, vamos a estar regalando una llamada de asesoría completamente gratis, 1 a 1, ya sea conmigo o con una persona de nuestro equipo. Así que lo único que tienes que hacer para entrar al sorteo, y de nuevo, eso es solamente para las personas dentro de las primeras 72 horas del episodio del día de hoy, es comentar la palabra que ves aquí en pantalla. Además de eso, tienes que asegurarte de que estás suscrito, la campanita esté encendida y que le des like a este video. Ahora, después de las 72 horas, vamos a estar anunciando el ganador de este sorteo del episodio del día de hoy en mi cuenta de Instagram, en Instagram Stories. Así que asegúrate de seguirme ahí y también encender la campanita para que no te pierdas si tú eres ese próximo ganador. Ahora, si tú eres de las personas que está viendo después de las 72 horas, no importa. Si quieres participar en el siguiente sorteo, que todas las semanas tenemos múltiples sorteos, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de Actitud Millonaria, en el cual también vamos a estar brindándote la oportunidad de tener y participar en este sorteo completamente gratis para ti. Así que de nuevo, si eres de las primeras personas que ve aquí ahora mismo, comenta la palabra que ves en pantalla y felicitaciones al ganador o a la ganadora del sorteo del podcast del día de hoy. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de Actitud Millonaria. Mira que fui un privilegiado porque gané muchas cosas en el fútbol. O sea, conseguí 16 títulos que no es fácil para un futbolista, pero de lo que más me siento orgulloso es de el cariño de la gente. Haberme metido en el corazón de hinchadas tan importantes como la de América de Cali, como la de Boca Juniors, como la Internacional de Porto Alegre, eso para mí es el premio más bonito que puedo tener, porque ahora que estoy retirado es que me doy cuenta de lo que genera uno como futbolista. Claro, sí. Y entonces encontrarme gente en la calle que me cuenta sus historias, como la que te conté del papá y que me hacen
que me hacen llorar y que se enamoraron del fútbol porque nos vieron en tal partido. Sí, sí. Para mí eso es el premio más lindo. O sea, yo me encuentro hombres de más o menos, están entre los 40, 50 años, me ven y lloran. Lo que te creo. Mis hijas me dicen, papi, ¿por qué llora? Y les digo, porque en algún momento de la vida los hicimos felices con nuestra profesión. Y eso es el premio más bonito. Y ahora me doy cuenta, hace un par de años fui a Buenos Aires, llegué al hotel donde me iba a quedar y en el hotel tenía una botella de vino, tenía quesos, frutas y había una carta del dueño del hotel y me daba las gracias por haberlo hecho feliz. Wow. Y yo claro. me emocioné mucho y me decía, es muy amigo mío ahora el dueño de este hotel y cuando voy a Buenos Aires me quedo en sus hoteles porque en la carta me daba las gracias porque lo había hecho feliz en muchos momentos de su vida y me decía, tu estadía es cortesía mía por agradecimiento a esa felicidad que me diste. Y para mí eso es el premio más bonito que puedo recibir yo. O sea, los títulos sí, muy lindos y los voy a recordar con añoranza siempre, pero ese cariño, ese amor literal de la gente, eso es lo que yo me voy a llevar siempre y con lo que más voy a atesorar es ese amor de las personas. Me encanta eso, me encanta eso. Para terminar, te tengo un par de preguntitas de qué jugador prefieres en tu 11. ¿Ok? Okay, si tú, de portero, Iker Casillas, Ter Stegen, Víctor Valdés o Pinto. O Buffon. O sea, son arqueros muy importantes, pero yo te diría... Pinto no, disculpa, Pinto, si tú ves eso, te amo, lo siento mucho, pero tú me hiciste muy bravo en la Copa del Rey cuando Cristiano Ronaldo y Gareth Bale metieron un gol. Lo siento. Yo te diría que Oscar Córdoba, si fuera el que yo elegiría, pero dentro de las opciones que me das, a Iker Casillas. Ok. Y disculpa, Pinto me puso... Hasta el día de hoy me pone bravo recordarme de ese gol. A Pinto lo respeto mucho porque en algún momento con Messi me mandó una camisa que sirvió mucho para algo que hicimos acá a nivel social en Colombia, para una recolección de fondos había un problema acá en el país de inundaciones y Pinto envió su camisa, entonces le tengo mucho respeto por eso. Respeto ahí, pero aún así sigue el jovencito niño Josué Peña de 16 años. No lo perdona. No. ¿Tú te recuerdas cuál gol que yo estoy diciendo, verdad que sí? Sí, claro. Aparte Pinto tapaba solo en la Copa del Rey. Sí, en la Copa del Rey fue el primer título, creo que de Real Madrid contra Barcelona. Cuando Cristiano Ronaldo estaba jugando, fue ese. Y me recuerdo yo puntualmente de ese. Y yo, no puede ser posible. Entonces, bueno, de defensa, son 4. Bueno, ¿qué alineación tú quisieras? ¿4-4-2? ¿3-5-2? Pues que depende de los jugadores que vayamos a meter, las características. No, porque generalmente el 10 ya no está, pero a mí me gusta jugar con 10. O sea, yo a Ronaldinho lo tendría siempre ahí. Ok, entonces sería que un 4-3-3. Puede ser un 4-3-1-2. Ok, 4-3-1-2. Muy bien. Entonces, los 4 defensas. ¿Qué quisieras? ¿Los míos? Sí, los tuyos. Metería a Cafú por derecha. De centrales metería a Iván Ramiro Córdoba. Metería a Roberto Carlos. Y metería a Puyol. Puyol. Sí. ¿Qué tú prefieres, Puyol o Sergio Ramos? Bueno. Me quedo con Puyol. ¿Puyol? Sergio, desde el carisma y de lo que genera, de lo que transmite, me encanta. Pero Puyol era un lord. Sí. Y es. Sí, y Puyol es Tarzán. Ese yo me recuerdo... Como ¿cuándo fue? En la Copa Mundial de 2010 creo que fue. Como se metió con los alemanes ahí. Alemania, sí. No, ese. ¿Y él cuánto mide? ¿5'8"? 1'7", es más bajito que yo. Sí, bueno, es de mi estatura más o menos. Sí, pero si metes con los alemanes que parecen... Y el otro que te dije, Iván Ramiro, también mide 1'77", es colombiano, pero
fue el capitán nuestro cuando ganamos la Copa América y un respeto total para Sí. Iván. En el caso mío, deja ver, yo escogería Puyol, claro, Sergio Ramos, de central, izquierdo, David Alaba, probablemente, Sí. y Es derecho... hincha del Barcelona, de verdad. Sí. Y de derecha, está complicado, porque Cuadrado es muy bueno, Dani Alves, Dani también es una sí, fiera. yo diría Pero Dani Alves. Cafú, yo tuve que vivir la época de Cafú desde sus inicios y enfrentarlo en selección y no, ese tipo era Sí. impresionante. Claro. Yo me quedo con Dani Alves, entonces, mediocampista. Vamos a ver. Mediocampistas. Tú mismo, obviamente. Sí, yo siempre me Sí, meto. sí, Yo sí. tengo que estar ahí. Es que hay dos que son mi debilidad y me encantaría haber podido jugar con ellos y son Xavi e Iniesta. Claro. Sí. O sea, enfrentarlos fue doloroso porque lo sufría uno. ¿Qué se siente jugar contra Xavi y Iniesta? Y tú de mediocampista teniendo que defender a Xavi, Iniesta y Messi. Te digo que lo sufre uno. Yo lo sufrí mucho. Porque en ese momento a mí me tocó enfrentar ese Barcelona de Pep Guardiola Claro. en su esplendor y es no ver uno la pelota nunca. O sea, correr y correr detrás de la pelota. ¿Y por qué te decía que Xavi y Iniesta? Yo cuando salimos al túnel previo al calentamiento y yo los veo al lado mío y yo vi unos manes bajitos, Sí. o sea, no tenían pinta de futbolistas. Su biotipo no era de futbolista. Sí. Ni Messi, ni Iniesta, ni Xavi. Y yo los vi así pequeñitos y yo dije, no, estos me los como vivos hoy. Y después en el campo de juego no le podía quitar uno la pelota, la tenían atada al pie. No se las podía uno quitar. Y empezamos a jugar y yo sentí que ya se iba a acabar el primer tiempo porque estaba cansadísimo de correr detrás de la pelota y volteo a mirar el tablero, iban 15 minutos del primer tiempo y yo decía, Dios mío, todavía quedan 30 minutos y ya me estaba muriendo físicamente de correr detrás de la pelota, lo sufre uno, pero desde afuera era espectacular verlos. Claro. Y por eso te digo que con ellos dos me hubiera gustado estar en un medio campo porque seguramente habría sido felicidad total. Claro, no, totalmente de acuerdo. Yo también los cojo eso. Ese Xavi Iniesta, sí. Xavi Iniesta y bueno, deja ver. Yo jugaría un 4-4-2. Yo me pongo del lado derecho, obviamente. Hoy hay que estar. Claro. Y del lado izquierdo, probablemente Neymar o Ronaldinho en su pico. En su esplendor. Sí, entonces, también, dos fieras. Claro. Entonces, el tuyo es 1-2, los otros dos. El mío es un 2. Sí. ¿Cuáles son los otros tres? Metería a Ronaldinho ahí adelante. O sea, yo a Ronaldinho la primera vez que lo enfrenté fue en el año 99 en el Suramericano que jugamos en Argentina. Y ahí ya era Claro. una cosa de locos. Aparte que el tipo, lo que más me gustaba era que siempre que entraba al campo se le veía con una sonrisa disfrutando. El tipo salía a disfrutar él y por ende hacía disfrutar a todo el mundo y me parece que ha sido menospreciado todo lo que hizo. Lo que pasa es que siento que esa parte de afuera del fútbol no le permitió ser mucho más grande de lo que fue, o por lo menos estar catalogado todavía más grande, pero Ronaldinho estaría ahí como mi creativo, como ese jugador diferente y haciendo gozar a todo el mundo. Chévere. ¿Y los otros dos adelante? Los otros dos, Messi y Cristiano. Sí. Serían mis delanteros y sáquenme equipo a ver. Sí, igual. Messi y Ronaldo. Sáquenme equipo a ver. Sí. Tenemos que jugar FIFA y coger ese equipo a ver quién gana. Uy, hay que hacer ese experimento a ver. Fabián, aprecio muchísimo el tiempo que has compartido aquí. Yo me lo he disfrutado muchísimo. Es decir, me he recordado que hacía mucho tiempo no me recordaba de momentos de fútbol y eso. Y en esta aquí me recordé. Cuando a uno le gustan las cosas, le saben. Sí. Bueno, el podcast se llama Actitud Millonaria. Has impactado millones de personas, has tenido una carrera exitosa, has
jugado contra las élites y los jugadores más top de todo el mundo. ¿Cuál ha sido la actitud que Fabián ha tenido que tener toda su carrera hasta el día de hoy para poder tener esa actitud millonaria y ser exitoso, no solamente en la carrera que has tenido, sino también en la vida de retiro después, que es el partido, como tú dices, más importante de toda la vida? Vuelvo y lo repito. Creo que es fundamental en cualquier cosa que hagas o que intentes hacer, y es la disciplina. Lo primero, soñar en grande. Para mí eso fue importante. Claro. Soñar en grande que se convierte en un objetivo. Y estructurar cómo voy a conseguir esos objetivos que me propongan la vida. Obviamente que trabajo tiene que estar ahí, y la disciplina. No puede faltar, porque si no es imposible que puedas conseguir algo. Chévere, totalmente de acuerdo. Fabián, Eso muchísimas gracias, de No. verdad. Aprecio mucho mucho el gusto. tiempo. Me la disfruté. Con mucho gusto. Yo también. Soy de hablar mucho. Sí. No me gusta, para eso son las entrevistas. Pero me lo disfruté también. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao.